Pues ahora llega el momento de la mesa dedicada a alojamiento hotelero y por eso le voy a pedir a Javier García Cuenca, que es el presidente del Instituto Tecnológico Hotelero, además de, obviamente, un hotelero de referencia, que sea él quien suba al escenario como moderador y que presente a este magnífico panel que tenemos y que nos va a dar las... ¿Te dejo este? No, tú ya tienes. Me quedo yo con esto. Creo que estamos microfonados. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a Top Six Labs, a Traveltech. Tenemos una mesa apasionante y, bueno, me gustaría que fuésemos subiendo sin más. Pedro Saura, presidente de Paradores de España, la empresa que defiende nuestro heritage, pone en valor la marca España y da acomodación con una propuesta diferencial a todos los clientes internacionales y nacionales. También quería llamar a Fernando Vives Soler, CCO de NH o CCO de NH Hotels. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias. Donde queráis, nos vamos sentando. Bueno, que todos sabéis que NH es una de nuestras dos cotizadas y líder en todo el segmento urbano, MICE, etcétera, de nuestro país. Quería llamar también a Guillermo Vallet, Executive VP, Vice President, ¿no?, de Catalonia Hoteles. Bienvenido, Guillermo Vallet. De Catalonia, empresa, sector urbano, sector vacacional, Caribe, internacionalizado. Tendríamos representados, pues como veis, diferentes espacios, ¿no?, de lo que es todo el ecosistema de alojamiento, ¿no?, de nuestro país. Y por último, pero no menos importante, Carlos Abella, en sustitución de mi amigo Jan Molas, que no se encuentra en estos momentos. Bueno, tiene una pequeña, sabéis que hay colapso en esto de los virus y tal, y bueno, está bien, es todo leve, ¿no? Pero tiene un poquito de fiebre y no se ha podido. Es que como es muy grande le entra demasiada fiebre. Es lo que tiene. Efectivamente. Bueno, creo que tenemos una mesa muy bonita, con grandes actores del sector que tienen mucho que contar. Yo, voy a hacer una mini introducción, pero son ellos los que tienen que hablar. La verdad es que el sector de la accommodation, después de un test de estrés, como ha sido el COVID, que sabéis que ha sido un test de verdad, no como los que le han hecho a la banca, así en Europa, que estos eran teóricos, ¿no? Nuestro ha sido un test cierto de 2 años y la verdad es que el sector se ha comportado de una forma muy resiliente, sorprendentemente resiliente, porque, bueno, pues todas las empresas están vivas y la verdad es que el turismo ha demostrado que es una actividad realmente, pues, hipercompetitiva, ¿no? Porque a poco que han vuelto las condiciones de viajar, pues la recuperación ha sido realmente instantánea. No hablamos ni de recuperaciones en V, yo creo que es una I latina, ¿no? Baja, sube en cuanto estén las condiciones. Aún así, pues bueno, estamos en un entorno complicado a nivel macro, porque bueno, todos conocemos la inflación, conocemos todo el problema del shock energético que tenemos de oferta. Y, sin embargo, pues bueno, las reservas, por lo que voy conociendo como presidente de ITH, por los datos que tengo de la CEAT, pues siguen al alza, ¿no? Con lo cual el sector pues parece que va ganando puestos en lo que es la cesta de la compra del consumidor. El consumidor parece que prefiere renunciar a una marca en alimentación y comprar una marca blanca, digamos, y no renunciar a sus vacaciones. Y eso es algo muy positivo para nuestro sector. Pero bueno, nuestro sector también tiene problemas, tiene retos, ¿no? Y a mí lo que me gustaría, bueno, es que en esta primera ronda, ¿no?, de preguntas que hagamos, pues que nos digáis cuál es vuestra visión de lo que ha sido este test de estrés y, sobre todo, más que esa visión, que compartamos en qué habéis estado trabajando durante este tiempo del COVID, pero también durante este año 2022, que ha sido el año de la recuperación. ¿Cuáles creéis que son los factores claves de éxito y cuál es la propuesta, cuál es el propósito de vuestras empresas para ser más competitivos? Si os parece, pues Pedro, como presidente de Paradores, nuestra gran marca a nivel nacional, que es de todos, pues... Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Javier, por la invitación. Gracias, presidente, también por tus amables palabras y por tu introducción. ¿En qué hemos estado trabajando? Bueno, yo creo que toda crisis es un momento de oportunidades y nosotros en concreto hemos trabajado en hacer un sector más seguro desde el punto de vista sanitario, ¿no? En eso, modestamente, pues hemos sido un punto de referencia para muchos clientes y para muchos colegas competidores. Y hemos trabajado también en este tiempo en esos paradigmas
que se han acelerado como consecuencia de la COVID. Es decir, yo creo que es evidente que los clientes quieren una mayor flexibilidad. Tenemos que conocer mejor a los clientes. Afortunadamente, la revolución tecnológica nos permite tener esa información de los clientes y tratarlos muchísimo mejor. Y, por tanto, ahí hay muchísimo camino por andar y en eso hemos estado trabajando en este tiempo, es decir, lo que podría llamarse arquitectura del dato, economía del dato, básicamente ser flexibles, conocer al cliente y dar lo que quiere en cada momento, ¿no? Otro punto para nosotros importante, otro ángulo importante para nosotros es la importancia que siempre en general Empadores le ha dado, digamos, vamos a cumplir 100 años dentro de 4, vamos a cumplir 100 años, y eso se lo hemos venido dando durante mucho tiempo, pero ahora yo creo que Paradores es en ese sentido ya el turismo del futuro, ¿no? O sea, que lleva casi 100 años el turismo del futuro, porque nosotros entendemos que el cliente da cada vez más importancia a la experiencia y al entorno, tanto como a el hotel en sí mismo. Entonces, para nosotros trabajar el entorno, respetar el entorno y el crear experiencias es tremendamente importante, ¿no? Y entonces ahí es un camino que hemos iniciado hace mucho tiempo, pero hay mucho por recorrer y gracias a la revolución tecnológica también nos permite cuidar la biodiversidad del entorno, tener plataformas que nos permitan vender la historia del parador, pero también de lo que hay alrededor. Porque nosotros uno de los objetivos sociales es el reto demográfico. O sea, entendemos que el turismo puede ser una buena palanca para distribuir los beneficios del turismo en el conjunto del territorio, ¿no? En el sentido de que justamente parece que tiene sentido descongestionar, parece que tiene sentido desde el punto de vista medioambiental, pues que haya menos presión sobre determinados lugares y eso tiene un efecto sobre el reto demográfico porque es imparable esto de las economías de aglomeración y probablemente aquí tenemos una palanca para frenar, ¿no? Eso que es una tendencia de mercado y que es inevitable, ¿no? Entonces, en eso estamos trabajando, hemos aprobado un plan estratégico. Las cosas como a conjunto sector, y nos alegramos, nos han ido bien el año pasado y también, pues ahora mismo las reservas para el conjunto del año apuntan un 10% superiores al del año anterior para el conjunto del año. Por tanto, yo creo que además, y ya termino con esta primera pregunta, creo que el crecimiento de la economía española será superior al que también dicen, al consenso, porque yo creo que el turismo va a aportar más de lo que se suponía y de lo que dice el consenso a la economía española, también en 2023. Bueno, son buenas noticias, es un mensaje muy optimista y la verdad que poner en valor ese papel del turismo que lo ha tenido, ¿no? Hablamos en la crisis de la burbuja inmobiliaria, cómo el turismo permitió a España sacar de los números de la crisis y cómo ahora también con el tema del COVID vuelve a llenar también las arcas de la Administración y vuelve a generar ese empleo que tanto es necesario. Vosotros que tenéis una visión desde la Mesa del Turismo, multisectorial, aglutinadora, decirnos, Carlos, compartir con nosotros también esta primera pregunta, ¿no? De qué habéis estado trabajando durante el tiempo del COVID y en este año 2022 y cómo veis el futuro más cercano. Bueno, en primer lugar, gracias Javier y gracias Javier también por invitarnos a participar. Bueno, como bien sabéis, la Mesa del Turismo es la asociación decana del sector turístico español. No nos hemos centrado en producto, lógicamente, que eso es el papel en este caso cuando hablamos del alojamiento de los hoteleros, pero sí nos hemos centrado en intentar cubrir o poner los medios para que se cubrieran las necesidades que el sector turístico en general necesitaba durante una etapa tan dura como ha sido la de la pandemia. Si me permitís, por hacer una breve introducción, porque curiosamente ha habido un cambio muy importante dentro de la Mesa del Turismo, justo en este periodo de la pandemia. En enero del 2020, justo antes de que empezara toda esta terrible situación que hemos pasado, la Mesa del Turismo tenía 38 socios, 38, estamos hablando de empresarios, profesionales, altos directivos del sector turístico, todos ellos interesados precisamente en el conocimiento, en la divulgación del propio sector y en valorar esa importancia, en poner en valor el turismo. Y una de las
facetas fundamentales que hemos intentado cubrir durante este periodo y que creo que hemos conseguido ha sido ampliar el espectro de la mesa, porque evidentemente estaba muy centrado también en el sector del alojamiento, en el sector de las agencias de viajes. En este momento, después de estos 2 años de pandemia, estamos en 101 miembros. De esos 38 hemos pasado a ser 101, con 18 subsectores turísticos representados. Tenemos prácticamente desde alquileres de coches, líneas aéreas, absolutamente toda la cadena del valor turístico. Y uno de los objetivos fundamentales de hacer esa labor era precisamente para tener un conocimiento mucho mayor de cuáles eran las necesidades y de qué es lo que teníamos, sobre todo, que trasladar a los poderes públicos, a las administraciones públicas, en todos los ámbitos, en el ámbito local, en el ámbito autonómico y en el ámbito central, de cuáles eran las medidas que había que tomar para no dejar caer a un sector que, sin lugar a ninguna duda, es el principal sector económico de España, no solamente a nivel de generación de ingresos y de empleo, sino también a nivel del beneficio social que aporta. Y ahí es donde nuestra labor se ha centrado en 2 factores fundamentales. Por un lado, evidentemente, la interlocución con las administraciones públicas, como digo, para intentar conseguir esa colaboración público-privada y que esas administraciones también pusieran de su parte lo necesario para que el sector saliera adelante. Y, por otro lado, algo fundamental es concienciar a la sociedad española de la importancia del turismo. Es decir, el sector turístico, y yo creo que todos los que estamos en esta sala, que lo conocemos más o menos bastante bien, sabemos la importancia que tiene, pero yo creo que la pandemia, que evidentemente no tiene nada positivo, pero sí algo positivo ha tenido, es que nos ha permitido intentar concienciar a la sociedad de la importancia que tiene el turismo. Que cuando el turismo falta, no le falta el trabajo a los hoteles, a las agencias de viajes y a las líneas aéreas, le falta al taxista, le falta al pequeño comercio y le falta absolutamente a toda la sociedad. Y esa es una de las labores fundamentales que también hemos venido llevando a cabo, sobre todo con la presencia en medios de comunicación y, bueno, pues intentando explicar, como digo, ese valor que aporta realmente el turismo a nuestra sociedad. Muchas gracias, y, Carlos. perdona, y por hablar un poco de lo que me decías, ¿cómo vemos el futuro? Sí. Lo vemos con mucho optimismo. Llevamos un año 2022 que creemos que ha sido muy positivo y este inicio de 2023 parece que todo hace indicar, como tú decías, que el deseo de viajar está por delante de la compra de bienes materiales. La gente aparca al comprarse un coche o cambiar la televisión, pero no quiere renunciar a viajar. Pero, aunque nos llamen un poco aguafiestas, también lo que estamos viendo es una serie de alertas que tenemos que tener muy en cuenta y que todos conocemos. El efecto de la inflación, el tremendo incremento de costes que ha habido, la situación con la guerra de Rusia en Ucrania, que no sabemos cuánto va a durar, y que, sobre todo, es cierto que estamos hablando todos durante este periodo de que las cosas han ido muy bien para el turismo, pero no nos engañemos, y eso lo sabéis casi mejor vosotros de forma directa que nosotros, la rentabilidad no acompaña a lo que ha sido los grados de ocupación y la recuperación de la demanda. Una cosa es esa recuperación, evidentemente hemos recuperado parte del turismo internacional, nos hemos quedado un 12% por debajo y las facturaciones han sido muy buenas, pero la rentabilidad no acompaña y es totalmente necesaria, porque no nos olvidemos que durante 2 años las empresas se han endeudado de forma muy grave y hay que devolver todos esos créditos y todo ese endeudamiento y, por lo tanto, es totalmente necesario recuperar esa rentabilidad. Muy bien. Muchas gracias, Carlos, por poner el valor de nuestra industria. La verdad es que yo recuerdo un poquito cuando el turismo no ha funcionado, con todo esto del COVID, se veían las colas del hambre, ¿no? Y bueno, creo que ha sido una imagen muy gráfica y que la turismofobia, pues que ha pasado afortunadamente a un segundo plano, ¿no? Y luego también pues el tema de que, bueno, que quizás el 2022 fue la recuperación de la demanda, ¿no? Y quizás este 2023, aunque hay empresas que han ganado más que en el 19, pre-COVID, pues que pueda ser el año de la recuperación de la rentabilidad para todos. Esperemos que sea así, ¿no? Guillermo Vallet, vosotros que tenéis esa visión, ¿no? A los 2 lados del charco, ¿no? Porque tenéis vacacional, también tenéis urbano. Pues coméntanos también las mejoras, innovaciones, en qué habéis trabajado, factores claves de éxito, futuro. Sí, yo creo que es importante también un poco volver, ¿no?, a lo que fue en los inicios, ¿no? Yo recuerdo justo pues si el domingo decretaban pues el cierre y el confinamiento, recuerdo una reunión el viernes, un poco de comité de crisis que qué hacemos y ya veíamos, ¿no?, lo que estaba pasando en Italia, ¿no? Veíamos que estaban cerrando hoteles ya en Italia y a mí se me ocurrió decir, bueno, creo que tendremos que cerrar algún hotel, ¿no?
y bueno, casi salgo escaldado de esa reunión, ¿no? Y el domingo pues estábamos cerrando no uno, sino casi todos los hoteles, ¿no? Y eso te explica un poco la improvisación que se tuvo que gestionar durante ese tiempo, ¿no? Y lo primero fue el poner a disposición de todo el mundo pues la capacidad de teletrabajar, ¿no? Que era algo pues que estaba, digamos, empezando, pero no era algo que estaba implantado y mucho menos para toda la organización, ¿no? Y eso fue un reto. Luego también acordémonos pues con la desinformación que había, todos los retos de las habitaciones, ¿no? De intentar poner lo mínimo que un cliente pueda tocar para cuando venga el próximo cliente que no se contagie, ¿no? Con lo cual ahí pues hubo un trabajo inmenso de digitalizar toda la información que había en la habitación. Incluso pues en los hoteles del Caribe creamos todo un directorio de servicios, incluso con un conserje virtual que a través de WhatsApp pues podías pedir lo que quisieras. Luego, pues también cuando empezamos a abrir los hoteles, intentamos ser valientes y a medida que podíamos, pues íbamos abriendo hoteles, pero con equipos muy reducidos, de 6, 7 personas, pero al final pues, teníamos 10, 12 habitaciones y había que darles servicio, ¿no? Y probando, ¿no?, diferentes productos que ofrecía el mercado de quinta gama, veíamos que la satisfacción no era buena. Y de ese problema pues empezamos a desarrollar nosotros pues nuestros productos de quinta gama, y no solo ese proyecto pues nos sirvió pues para dar comida de calidad durante la pandemia, sino es algo que lo hemos continuado, es un proyecto que hemos continuado, incluso que lo estamos vendiendo ya pues a terceros hoteles, ¿no? Con lo cual pues bueno, pues de esa necesidad pues surgió una oportunidad y hoy un negocio, ¿no? Y bueno, ¿qué más cosas hicimos? Todo el tema de papeles, tampoco podían viajar, con toda la digitalización de todos los aspectos de los papeles, y ahora pues estamos trabajando en la implantación de un CRM. Estamos digitalizando toda el área de pisos y mantenimiento. Y bueno, también estuvimos trabajando en todo un piloto de check-in y abrir la habitación con Mobile Key. Y es un proyecto que empezamos mirando pues con terceras empresas y finalmente pues decidimos hacerlo interno e internalizarlo, ¿no? Muy bien. ¿Dirías que fue un acelerador la pandemia de todos esos procesos de Totalmente. transformación? De hecho, para una compañía como la nuestra, familiar, que digamos el ADN de innovación, sobre todo en tecnología, pues siempre ha costado un poco, pues a día de hoy, dentro de nuestras cifras, que para nosotros son importantes, pues ya tenemos a 29 personas en el departamento de sistemas. Es un departamento que ha crecido de una manera brutal y tenemos muchos proyectos encima de la mesa para seguir digitalizando. Y las perspectivas que las vemos, la visibilidad que tenemos, que no es mucha, porque pues, el cliente está reservando pues con poca antelación, pero la visibilidad es buena. Carlos decía, ¿no?, que al final sí que es verdad que escuchamos diferentes ítems que nos preocupan y respecto a lo que puede deparar el futuro, pero de momento somos cautos, hay que ser cautos, pero la visibilidad es buena e incluso pues de momento pues el presupuesto de enero ya lo hemos hecho y estamos por encima, y el de febrero pinta pues que terminado, con lo cual son buenas noticias. Muy bien. Decías familiar, pero ¿cuántos hoteles y habitaciones tenéis? Tenemos unos 74 hoteles y unas 11.000 habitaciones.
Familiar. Estamos todos en casa. Familiar numerosa, sí. Muy bien. Bueno, Fernando, que ha sido profesor mío, además de Reven. Bueno, madre mía. Hace muchos años ya, cierto. Bueno, vosotros tenéis la visión, ¿no?, de todos los subsegmentos, ¿no?, de la demanda de lo que puede ser un hotel urbano, corporativo, más, incluso la parte de ocio, ¿no?, porque las ciudades se han convertido en hubs de ocios tremendos, ¿no?, que incluso compiten con los destinos de sol y playa, ¿no?, todo converge, ¿no?, e incluso han sido capaces de absorber una demanda tremenda, los Airbnb, el crecimiento hotelero, todo. ¿Cómo habéis vivido esta pandemia? ¿Cuáles son vuestros puntos, esos factores claves de éxito que hablaba antes en los que estáis trabajando? Bueno, comparte con nosotros. Danos una clase, como dices también. Nada, no fastidies, no yo aquí enseño a nadie. Nada, muchas gracias, Javier, por invitarme. Un placer, buenas tardes a todos. Yo creo que en primer lugar nos tenemos que dar todos enhorabuena porque hemos sobrevivido. Entonces decíais, ¿qué hemos hecho durante la pandemia? Pues nosotros, yo personalmente, me he dedicado a intentar que mi compañía sobreviva. Cuando teníamos de los 400 hoteles prácticamente del portfolio, solo 5 hoteles abiertos, os podéis imaginar la sangría que teníamos diariamente en cuanto a las pérdidas, ¿no? Entonces yo creo que la pandemia nos ha ayudado sobre todo a ser más ágiles, hemos aprendido a no fiarnos, Rubén se ha ido, ¿dónde está Rubén? Bueno, me alegro que se haya ido, pero no a fiarnos tanto del dato porque no había dato. Entonces hemos tenido que tomar decisiones realmente en base al instinto. Y esto es algo que en esas clases que te daba hace 15 o 16 años va en contra de lo que decíamos, ¿no? Decíamos, oye, decisiones basadas en el dato, la información, no había información. O sea, nosotros decidimos abrir 150 hoteles de golpe cuando no teníamos ningún dato que nos daba la confianza de que este hotel abierto perdería menos que estando cerrado. Es más, los tecnócratas de la compañía nos decían lo contrario. Decían, no, es que si abrimos vamos a perder, porque no había nada que nos dijese que realmente había una demanda en esos mercados, porque no había hoteles abiertos en esos mercados. Y decidimos abrirlos y nos fue muy bien, afortunadamente. O sea, pensar que NH fue la compañía durante la pandemia, la cadena hotelera europea que más hoteles tenía abiertos en un momento determinado, ¿vale? Luego los cerramos, los volvimos a abrir, nos convertimos muy ágiles, siendo capaces, también por nuestra estructura, nuestro modelo súper centralizado de abrir y cerrar hoteles, y eso nos dio pues también una cierta ventaja competitiva. ¿Pero qué hemos hecho? Pues escuchar mucho al consumidor. O sea, primero hemos tenido que adaptar la propuesta de valor 14 veces. Ahora los clientes no quieren, como tú decías, Guillermo, tocar nada, luego si quieren, luego les da igual, luego cerramos los hoteles, los abrimos. Entonces, esa propuesta de valor hemos tenido que ser muy ágiles en cómo la adaptábamos, no solamente desde el punto de vista de la operativa o la operación, sino también desde la perspectiva de la compra y la comercialización. Ningún dato, y también Rubén nos decía, ¿no?, la importancia del dato, todo su último minuto, nos da información de cómo tenemos que vender. O sea, nosotros en diciembre, para daros un dato concreto, en diciembre del año 2021 cortamos todas las campañas promocionales y descuentos que teníamos en el mercado a partir de Semana Santa de 2022 incluida. No había ningún dato que nos dijese que íbamos a ser exitosos o que la demanda iba a volver. Cero, no teníamos nada. De hecho, todo lo contrario, seguíamos cancelando reservas porque llegó el Omicron y nos obligó a cerrar hoteles, justamente cuando empezábamos a ver un poco la luz al final del túnel. Y esto pues nos ha hecho pues adaptarnos el segmento, tú me decías, los diferentes segmentos de mercado. Claro, NH, pensaréis, es una cadena de hoteles corporativos. No. Somos una cadena donde mayoritariamente tenemos un producto urbano, pero el 50% de nuestro negocio es ocio. O sea, tenemos un 50%, vamos a decir, business, 50% negocio, por las excelentes localizaciones que tienen nuestros hoteles. O sea, los fines de semana, en condiciones normales, tenemos los hoteles llenos, prime locations, destinos prioritarios y esenciales en América, en Europa. Por lo tanto, funcionamos muy bien el fin de semana. Pero claro, el cliente pues iba demandando cosas. Salieron los hybrid meetings, ¿os acordáis todos? Nosotros incluso hicimos vídeos promocionándolos, no vendimos mucho, nos sirvió para hacer un buen marketing. Y luego tuvimos que escuchar a todos los gurús que nos decían que no iba a haber reuniones como la que estamos teniendo ahora. O sea, esto iba a desaparecer. O sea, durante el año 2021, bueno, y aquí algún consultor, no sois vosotros que lo dijisteis, ¿vale? Jorge, estoy mirando a Jorge, pero algunos, se acabó el corporate travel, la gente no va a viajar más, la gente no hará reuniones, todo será por Zoom, y veías las acciones de Zoom, las acciones de Microsoft creciendo a lo bestia, porque ya la gente no se iba a reunir juntos para compartir experiencias, o para compartir o mirarse a los ojos, ¿no? Entonces, oye, ¿esto cómo va a ser posible, no? Y nosotros sí que pensamos que el negocio corporativo volvería de una manera diferente, y ahora os daré algún dato, y luego también que el negocio de MICE y corporativo también volvería, ¿vale? Quizás faseado.
Y prácticamente así ha sido. O sea, en el mes de octubre, septiembre, octubre, noviembre, el 55% de nuestras ventas, batiendo récords históricos en ingresos, en facturación, en otros ingresos, como nunca habíamos visto, han sido B2B. Eso quiere decir que han sido casi un 15 tarifas puras corporativas y rozando un 35-40% ha sido negocio grupal en nuestros hoteles. Entonces, ¿dónde están ahora estos gurús? Y yo, por cierto, tengo hemeroteca de quién lo dijo y cuándo lo dijeron. Pues oye, que me digan dónde están ahora, ¿no? ¿Dónde se van a reunir? ¿Cómo va a ser igual tener esta reunión por Zoom? Que además estamos todos hartos de reuniones virtuales y conexiones, que poder estar juntos, compartir, tomarnos un café, es algo que no va a cambiar. Sí que vemos diferencias. O sea, por ejemplo, toda la formación pues, ha cambiado sustancialmente. O sea, las empresas que gastaban millones en formación, en hacer viajar a personas, pues oye, la tecnología sí que es cierto que es muy eficiente. Pierdes el componente de engagement que te da la formación. O sea, una formación de empresa no solamente es la reunión, sino es, oye, nos reunimos, luego nos tomamos un café juntos, nos vamos a cenar y vamos a crear una relación que te va a dar confianza en el día futuro para poder hacer negocio y poder hablar. Y el cliente corporativo ha cambiado también sustancialmente. O sea, las grandes corporaciones van más lentas en la recuperación. Las miles de room nights o las grandes corporaciones que teníamos con decenas de miles de room nights, pues oye, siguen viajando, pero van más despacio. Y luego lo que vemos es la PYME nunca ha dejado de viajar. O sea, la PYME, sobre todo España, y tenemos que estar orgullosos de España como país, cómo hemos funcionado. Nosotros tenemos visibilidad en 50 países. O sea, el país que mejor ha funcionado durante la pandemia ha sido España para nosotros. Luego llegó Italia, luego llegó Bélgica, luego llegó Alemania y luego el resto de países de manera genérica. Pero nunca el tejido empresarial y la PYME ha dejado de viajar en nuestros hoteles. Nunca. Y eso, pues oye, también nos hemos tenido que adaptar. ¿Qué hemos hecho? Pues oye, digitalización. Hemos lanzado la plataforma para profesionales NH Pro. Lanzamos, que esto nos permite llegar al Meeting Planner, nos permite llegar a la agencia de viajes, nos permite llegar al cliente corporativo de una manera digital. Y luego, dentro de esos segmentos, hemos lanzado programas específicos. Por ejemplo, el de mayor éxito que hemos tenido durante la pandemia es un programa que lanzamos, se llama NH Plus, súper original, ¿no? NH Plus Business Program, que lo que hacemos es ofrecer una propuesta de valor específicamente para la PYME. Y esto, pues, oye, la verdad que está funcionando espectacularmente y nos permite compensar esa caída del cliente corporativo que teníamos tradicionalmente más con el small and medium account. Entonces, bueno, estas son las cositas que hemos hecho. No nos hemos aburrido. Somos afortunados de estar en esta industria que es absolutamente maravillosa. Dice que la gente se va, que no quieren trabajar en hostelería, que no quieren trabajar en los hoteles. Ellos se lo pierden porque de verdad que no hay industria más dinámica en la que estamos, ¿no? Muy bien, pues muy interesante. La verdad es que un poco loco, ¿no?, en este mundo, ¿no? Porque hay que ser muy flexible, porque antes la gente no quería contacto, ahora leía últimamente las tendencias. No, es que ahora la gente lo que quiere es contacto, ¿no? Y bueno, pues las tendencias del consumidor van cambiando. Me ha venido muy bien tu respuesta, porque bueno, la segunda parte, ¿no?, la segunda pregunta que quería introducir, Pedro, pues es un poco cuáles son esas tendencias del consumidor que vamos a tener que atender y cómo podemos atenderla desde las diferentes empresas y desde el sector. Bueno, yo creo que los temas están saliendo, ¿no? Es decir, los objetivos, por dónde va el sector turístico, los retos, yo creo que están saliendo, ¿no? Y es la experiencia, es vivir cosas nuevas, es el entorno, es el respeto al medio ambiente, es la flexibilidad, como tú decías, Javier, como se decía. En definitiva, también ha salido aquí, es crear valor. Porque al final, por muchas razones, este es el camino para la industria turística española. España es un país muy competitivo, probablemente el país más competitivo del mundo en materia turística. Lo ha sido en cantidad y ahora tiene que serlo en propuesta de valor. Tiene que ser en calidad, por muchas razones. Primero, porque socialmente el medio ambiente es algo más demandado, entonces yo creo que la sociedad quiere una economía y un país más sostenible a todos los niveles y, por consiguiente, ahí tenemos que responder. Al sector turístico también le conviene efectivamente, que el cambio climático no vaya más, porque, entre otras cosas, el coste primero, uno de los sectores más afectados por el cambio climático sería el sector turístico. Pero además, se comentaba también anteriormente, es que, por ejemplo, en España, me acaba de venir el dato a la cabeza, ahora en los últimos 15 años, la población activa entre 16 años y 39
ha caído en torno a un 37%. Es decir, hemos pasado de 12,8 millones de población activa entre 16 y 39 años a 8,9 millones de personas, ¿no? Eso quiere decir que, si a eso le sumas una sociedad que evidentemente quiere un estado del bienestar mayor, eso quiere decir que tu camino para obtener esa rentabilidad, el camino para efectivamente hacer empresas viables y que sostengan este empleo, lo que necesitan es crear valor. Este es el camino. Es el que piensa que el futuro pasa por competir vía reducir costes, desde mi punto de vista, creo que está fuera de la realidad. Entonces, todo el sector turístico, que ya es el español, que es tremendamente competitivo, en cantidad, pues ahora por muchas razones, de todo tipo, tiene que cambiar a crear valor. Bueno, yo creo que de eso estamos hablando aquí. Ese tipo de jornadas permiten precisamente ver cómo la revolución tecnológica, el entorno medioambiental, las demandas sociales y territoriales sobre qué tipo de turismo queremos, menos masificado. Es decir, por muchas razones hay que ir reorientando, los Next Generation tiene que ir en esa dirección, todas las compañías. Bueno, en fin, yo creo que enhorabuena de nuevo a Javier y a ti también, Javier, porque justamente estamos generando pedagogía en toda la cadena de valor por donde tiene que ir el futuro del turismo español. Muchas gracias, Pedro. Una pregunta que tengo una curiosidad, porque bueno, Paradores era como el lugar paradisíaco ideal durante la pandemia, destinos de baja densidad, con una propuesta de patrimonio magnífica, y bueno, y sé que lo habéis hecho muy bien, ¿no?, durante el COVID, pero ¿y después del COVID? Lo habéis hecho en el 2022, también ha sido un año incluso mejor que el 2021, que fue récord, pues nos vimos en el Summit, en el Eurobuilding. Sí, o sea, el 2021 efectivamente ya tuvimos un segundo semestre muy bueno y la compañía tuvo beneficios. 2022 hemos superado los niveles del 19 de ocupación y por tanto también de ingresos, ¿no? O sea, por tanto 2022 ha ido también muy bien y bueno, pues también empezó bien 2023. Ahora, lo que sí que vemos, por lo que te estaba comentando anteriormente Carlos, ese incremento de costes es una obviedad, ¿no? Y eso ha venido para quedarse. Claro. O sea, cuando alguien me plantea teóricamente que por ahí, hombre, evidentemente que hay que ajustar, vamos a ver, estamos aquí entre empresas, hay que ajustar siempre al máximo, pero estructuralmente hay saltos de escala que no van a volver. Entonces, digamos, el camino es, por eso a final del año pasado aprobamos un plan estratégico en esa dirección, ¿no? Y bueno, yo creo que la pandemia pues ha sido de utilidad, y yo creo que en la pandemia, por poner las cosas también en su sitio. Bueno, si no lo digo, pues no me quedo tranquilo, ¿no? Es decir, yo creo que también el conjunto del mundo occidental, por no poner solamente España, del punto de vista de las políticas macro, también ha acertado. Porque gracias no ya a los estabilizadores automáticos macro, sino a una política fiscal proactiva, ha permitido sostener la demanda. Y las empresas, con endeudamiento de las empresas, evidentemente. Sí. Pero yo creo que a nivel agregado frente a la crisis financiera, que aquello era austeridad expansiva, ¿no? Digamos, los consensos macroeconómicos han cambiado en esta crisis, en la anterior y en esta. Porque hoy, por ejemplo, leía una entrevista en el Financial Times, ¿no?, de Martin Wolf al economista jefe del Banco Central Europeo, que, digamos, un poco, oye, pero ¿no se habrá equivocado el Banco Central Europeo en no haber hecho una política monetaria más restrictiva cuando subía la inflación a mitad del 2021? ¿No se habrá ido por detrás de la curva? Le preguntaba Martin Wolf a Philip Lang. Decía, oiga, no se olvide que en enero de 2022, diciembre de 2021, teníamos Omicron. Entonces, teníamos que balancear, porque sí que subía la inflación, pero había una idea de que podía venir una recesión como consecuencia de Omicron. Entonces, yo creo que eso también se ha manejado razonablemente bien. Muy bien. Completamente de acuerdo. Además, hay un dato que me ha gustado mucho,
que explican mucho la crisis de talento que tenemos en nuestro sector, pero en general en todos los sectores y en todo el mundo, que es que la pirámide demográfica está cambiando y la población activa de edad joven, que además la hotelería es clave para que estas personas que encuentren un primer trabajo, pues se ha reducido tremendamente, ¿no? Y eso explica mucho de ese problema que tenemos de talento, de conseguir mano de obra y que, bueno, que habrá que tomar políticas. Para incrementar, para poder, digamos, si tienes menos personas, tienes que pagarlas mejor, tienes que incrementar la productividad por la vía de incrementar el valor, vamos. Efectivamente. Efectivamente, así es. Y robotización o importación, ¿no? Que son cosas que vendrán. Bueno, Guillermo, tú que tienes la visión de estos dos lados del Atlántico, la recuperación ha sido asimétrica, ha sido asimétrica, ha sido global. ¿Cuáles son esas tendencias que detectáis? ¿Son diferentes en la zona del Caribe que en la zona de Europa? Y bueno, ¿cuáles son los retos en los que os enfrentáis en el futuro? Sí. Bueno, nosotros la verdad que en general la recuperación de los destinos ha sido prácticamente global, donde estamos nosotros, ¿no? Es decir, tanto Caribe como Europa, la verdad que una vez se activaron, pues han estado trabajando bien y de hecho pues todos los hoteles pues se han merendado el presupuesto en el 2022, ¿no? Y las tendencias que estamos viendo también son muy parejas, es decir, vemos que al final las personas, digamos, la necesidad de viajar ha bajado en la pirámide de Maslow y ahora es como una necesidad muy primaria, con lo cual pues eso es una buena noticia, ¿no? para la industria. La gente prefiere dejar de hacer ciertas cosas antes que viajar. Lo que comentábamos, ¿no? Esta poca antelación a la hora de planificar los viajes, que también comentaban en el panel anterior de la industria aérea, incluso también en el MAIS, ¿no? Antes acostumbrados a cerrar, pues trabajar con 6 meses de grandes grupos, o sea, estás viendo que están trabajando más a los 2-4 meses. Y no sé si es una tendencia que ha venido para quedarse, pero sí que es una realidad a día de hoy. Y vemos también que el cliente se informa mucho, ¿no? a la hora de planificar un viaje, explora mucho lo que hay en el destino y busca realmente, pues, digamos, en ese viaje, ¿no? Pone muchas ilusiones, ¿no? Yo creo leí hace poco, ¿no? que el ser humano al final proyecta su felicidad, ¿no? Y por eso constantemente pues ves a personas que pues acaban una cosa y empiezan otra, ¿no? Y durante ese trayecto, ¿no? de planificación de ese viaje es como vivirlo y con lo cual vemos que hay una planificación en destinos de buscar muchas experiencias, más temas de salud, todo el tema de spas y luego pues obviamente hay cada vez una conciencia más de sostenibilidad y luego la necesidad de conectividad. Yo recuerdo pues hace unos años con grupos de estudiantes los problemas que tenías a la hora de intentar controlar que no hicieran ruidos y ahora pues entras en una habitación y hay 8 chavales y están ahí todos con el móvil y no están hablando entre ellos, ¿no? Y entonces hay como un silencio. Con lo cual es mejor que se vaya el agua caliente que como se vaya el wifi, pues tenemos un problema en el hotel, ¿no? Y estas son un poco las tendencias que estamos viendo. Muchas gracias, Guillermo. Muy curioso. Bueno, Fernando, uno de los que decía que las reuniones iban a bajar, que había un 50% de reuniones, creo que llegaba a cuantificar que no se volverían a producir, a Bill Gates, ¿no? Que no es ni siquiera, vamos, no es consultor, este señor. No, para nada, y sabe mucho, lee mucho. Sí, sí. Pues pero también le interesaba que Teams se implementase en las empresas. Bueno, sí, claro, tenía intereses contrapuestos, evidentemente. Muy bien. Bueno, nos has hablado bastante de las tendencias a nivel de qué está pidiendo el consumidor. ¿Puedes precisarnos un poquito más? Porque, claro, has dicho que el MAIS, por ejemplo, en formación, no se ha recuperado tanto como en otros subsegmentos. ¿Nos puedes precisar un poquito más y, sobre todo, darnos una visión de futuro y de vuestros proyectos? Muy bien. Bueno, en primer lugar, optimismo. ¿Vale? O sea, estamos muy optimistas de cara al comportamiento de 2023. No porque seamos
optimistas por naturaleza, que lo somos, sino porque realmente lo que vemos son tendencias positivas en general. Por daros un dato, la semana pasada hemos batido el récord de emisión de ventas desde la serie histórica que tenemos en la compañía. Entonces, ya desde noviembre, septiembre, octubre, empezamos a ver noticias sobre los IPCs, la inflación, cómo estaban incrementando la potencial recesión, y nosotros decíamos que no había una correlación real entre lo que veíamos en la prensa, lo que leíamos en la prensa y lo que veíamos en la televisión, en las noticias, y lo que estaba pasando con los booking positions, ¿no? O sea, veíamos que no paraban entre las reservas, ¿no? Y además con una manera muy sana en cuanto a precio medio y demás. Entonces, por lo tanto, mucho optimismo. Ese optimismo viene determinado casi por segmentos, ¿no? Es decir, la parte del leisure y del ocio la seguimos viendo muy fuerte. O sea, creemos que el consumidor sigue con una necesidad fuerte de querer viajar, quizás por determinados mercados de manera distinta. Lo que los americanos han llamado experiences versus things, que tú lo decías, ¿no? O sea, experiencias contra cosas. O sea, hemos gastado todos, hemos amoblado ya las casas, hemos hecho reformas durante la pandemia, hemos gastado mucho en Amazon y demás, y ahora lo que queremos es realmente seguir viviendo esas experiencias, y además con una perspectiva de que no sabemos qué va a pasar en el futuro. Y eso, pues, oye, cada vez hay un cortoplacismo más. Oye, quiero esta experiencia y la quiero vivir ya, no la quiero posponer 2 o 3 años porque no sé qué va a pasar en 2 o 3 años. Yo creo que eso es algo como tendencia de consumidor que está para quedarse. Luego vemos determinados mercados emisores. O sea, China, probablemente a partir de abril, mayo, empezaremos a ver una recuperación, tan pronto vaya habiendo conexiones con los mercados. Por supuesto, vemos una recuperación prácticamente total del mercado asiático, con esa demanda contenida a partir del tercer trimestre. Por lo tanto, hay que estar bien posicionado a nivel de distribución con los canales y los mercados adecuados. Vemos el mercado indio con una oportunidad brutal. Yo he estado en la India hace 2 meses aproximadamente, y pensar que la India va a superar a China en número de habitantes, y además es una cultura que tiene mucha más facilidad para poder viajar. Por lo tanto, el mercado indio es algo a vigilar, igual a estar posicionado a nivel de distribución, de partnerships, de la manera adecuada para poder recibir todo este negocio, ¿no? Luego, el segmento corporativo, sí que igual optimismo. Entendemos que la PYME va a seguir viajando con la fortaleza que lo ha seguido haciendo durante estos meses, y además veremos la recuperación de las grandes corporaciones, que, la gente no viaja por placer. O sea, mi mujer, cada vez que viajo, cada semana estoy fuera y me dice, oye, que si es necesario este viaje. Y dice, pero esta reunión no la puedes hacer por Teams. Le digo, pues mira, sí, pero la reunión no es lo más importante. Lo más importante es la cena que tengo con el equipo. Lo más importante es la reunión que tengo con este partner al que le tengo que mirar a los ojos, y voy a comer con él, le voy a dar la mano, y eso es lo que va a marcar la diferencia. Entonces, el que piense que va a hacer negocios, construir relaciones a través de Teams o Zooms, pues buena suerte. Yo, desde luego, sigo en la calle, y lo que veo es que cuanto más viajo, cuanto más estoy con los equipos, más liderazgo desprendes, y luego la proximidad genera una empatía para hacer negocios que es absolutamente inigualable. Por tanto, la parte corporativa, muy optimistas también, salvo en Alemania, que aquí vemos retos, sobre todo por el tejido industrial que hay, incremento de costes, que va a otra velocidad, y probablemente hasta el segundo semestre Alemania, tanto desde el punto de vista de emisión corporativo como punto operativo de los hoteles, irá un poco más retrasado. Y luego el segmento grupal, pues lo que vemos es, lo que hemos tenido anteriormente, que era prácticamente una demanda muy fuerte de grupos, pero de tamaño más pequeño. Por lo tanto, hemos tenido en septiembre, octubre, noviembre la misma o más producción que la que tuvimos en 2019 en el segmento grupal, pero con otra tipología de grupos que eran más pequeños. Lo que vemos ya es una recuperación de los grupos que nosotros internamente llamamos X y XL. O sea, son aquellos grupos que tienen una producción de 500.000 euros, 700.000 euros, que no los hemos tenido en el pasado. Pero también vemos que hay una recuperación muy fuerte de esto. Y las empresas que han decidido hacer sus formaciones de manera telemática durante estos años, lo que ya empezamos a escuchar es que ya empiezan a plantearse cómo se tiene que hacer de manera presencial, no solamente por la formación, controlar que el conocimiento llega, sino también por esa perspectiva de engagement que genera esta formación. Por lo tanto, vemos 2023 con bastante optimismo, y de momento las cifras, como tú decías, Guillermo, o sea, que tenéis un mes de enero, el presupuesto estaba bajo, por cierto, si ya lo habéis hecho es que estaba bajo, pero lo que vemos, ya no tienes opción de cambiarlo, nosotros lo hemos cambiado hace una semana, lo hemos subido en enero porque si no, ¿qué credibilidad tiene el presupuesto si ya lo has batido en enero? Pero lo que está claro es que hay una tendencia muy positiva. Muchas gracias, Fernando, por compartir
todos estos temas y este optimismo que bueno, se ve reflejado en todas las cifras de todos los subsectores. Yo veía hace poco el informe nuestro de Revenue, 15% más que el 19, 30% más que el 22, con lo cual es algo que parece que está pasando en todos los sitios y como la macroeconomía que dice una cosa, pues la micro de nuestro sector está diciendo otra. Carlos, te iba a preguntar que hiciste una carta a los Reyes Magos, pero casi como va a quedar libre el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, pues si tuvieseis, si Joan fuese ministro y tú secretario de Estado de Turismo, pues ya dinos directamente qué haríais, como lobby del sector. De entrada, ponerlo como primer apellido. De entrada, es decir, hemos sido Ministerio de Información y Turismo, Ministerio de Agenda Digital y Turismo, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y ya toca el Ministerio de Turismo. Ya toca que un sector, que es el primer sector económico de nuestro país, tenga un ministerio propio. Y fíjate que aquí, y haciéndome eco de las palabras precisamente de Juan, que lo hemos comentado, Juan Mola, que lo hemos comentado muchas veces, yo nunca he sido partidario. Sí, perdona, sí. Yo nunca había sido partidario del Ministerio de Turismo, entre otras cosas porque las competencias están transferidas a las comunidades autónomas y al final dices, oye, un ministro de Turismo que no tiene competencias, lo único que se va a dedicar es a ver cómo regulo más y mejor que se estén quietecitos y que no lo harían más. Pero es verdad que después de todo lo que hemos vivido y después de la importancia que tiene el turismo, porque no nos olvidemos, estamos hablando de un sector, hablamos de cifras prepandemia, 12,4% del PIB directo, 18% indirecto, 13% del empleo, 46.600 millones de aportación de saldo neto positivo a la balanza de pagos. Es decir, cuando hablamos de esos países que viven gracias al petróleo, pues no nos olvidemos de que nuestro petróleo es el turismo en nuestro país, Y sin embargo, en muchos casos lo llegamos a denostar o se ha llegado a denostar por parte de algunas facciones. Entonces, en este caso, un Ministerio de Turismo propio creemos que sería conveniente, o al menos una Secretaría de Estado que dependa de Presidencia. Al menos una Secretaría de Estado que dependa de Presidencia. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, bueno, pues hay todavía muchas cosas por hacer. Hemos mencionado así de pasada el tema del personal y de la problemática que estamos teniendo en general. Es decir, una de las cosas fundamentales que creemos que hay que hacer es dignificar la profesión del turismo, es decir, porque al final estamos hablando del sector turístico y parece, con todo el respeto del mundo que se lo merecen y que son muy importantes, pero que solo hablamos de camareras y de camareros, y no es cierto. Y tenemos que dignificar el sector turístico, tenemos que dignificar la profesión, tenemos que hacer un catálogo de profesiones dentro del sector turístico nuevo y adecuar la formación, porque es cierto que la experiencia nos ha demostrado que la formación continua que llevamos haciendo en este país muchísimos años no ha funcionado. Y hay que adecuar la formación a las necesidades reales de las empresas. Puedo seguir con el catálogo de carta a los Reyes Magos porque, como comprenderás, es decir, desde aspectos... Estamos fuera de tiempo, lo único. No, lo único, fíjate, desde aspectos de sentido común, ¿no? Que, por ejemplo, reclamamos de la Mesa del Turismo, que decía esa transversalidad de los distintos subsectores. No tiene sentido, por ejemplo, ahí os pongo un ejemplo concreto, que Turespaña utilice el golf como un elemento de promoción turística para nuestro país y, sin embargo, el golf no está considerado como una actividad turística, está grabado con el 21% del IVA, como otros sectores turísticos, y no se está teniendo en cuenta y se está olvidando. Y ahí es donde sí que reclamamos que se adecue, porque, repetimos, el factor multiplicador del sector turístico es de 0,96, es decir, por cada euro que se gasta en España en el sector turístico, se gasta en otro euro en otros sectores. Y creemos que eso pues hay que cuidarlo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Yo creo que está en todo el mundo despierto. Y nada, yo creo que ha sido una mesa muy interesante. Yo personalmente he aprendido mucho. Pedirle a Javier disculpas, porque nos hemos pasado 4 o 5 minutos. Y bueno, pues muchas gracias y yo creo un aplauso para todos estos ponentes. Gracias, como siempre.